En penumbras Honduras por los constantes apagones que ahora ya se han oficializado en racionamientos. Y mientras las actuales autoridades de gobierno le echan la culpa a gobiernos anteriores, expertos los dejan en evidencia. Bueno, vamos a retomar nuestros acostumbrados enlaces de la Fuerza Informativa HRN y Noticieros hoy mismo. Eunice López, Rosendo García, esta es la tercera gran crisis energética de los últimos 30 años. Sumada a lo del 94-96, sumada a la del 2014 y ahora esta que recién estamos experimentando. Rosendo, Eunice, buenos días. Buenos días, Aldo. Buenos días a Claudia y aquí. Saludos desde los estudios de HRN con una gran diferencia, que en aquellos años no se contaba con el avance tecnológico que hoy día está al alcance de la mayoría de los hondureños. Entonces tenemos, compañeros, una mayor interactividad y tenemos mucho más conocimiento de lo que está pasando. No es que antes no se tenían, pero ahora con mucha más facilidad usted se entera qué está ocurriendo ahora mismo en Tocoa, Colón, en el Bajo Aguán, donde hay racionamientos a diario. ¿Qué está pasando en el Valle de Sula? ¿Qué está ocurriendo en el oriente del país? Es decir, hay mucho más conocimiento de la ciudadanía y por ende el reclamo se tiene a la orden del día. No se compró energía a tiempo y expertos dejan en evidencia que a nivel de la estatal eléctrica la palabra planificación no existió como tal. Nos acompaña el experto en temas energéticos, Kevin Rodríguez, a esta hora de la mañana en esta Fuerza Informativa. Kevin, ¿es ese el principal problema que nos está pasando la factura hoy, no haber comprado la energía requerida en tiempo y forma y cuando ustedes mismos se encargaron de recomendarlo? Buenos días. Adelante, Kevin. Sí, ahora sí le escuchamos. Ok. Listo. Buenos días a todos al pueblo hondureño. Sí, como ustedes mencionaban, la planificación es uno de los elementos que se vino a reforzar mucho a partir del 2018-2019, cuando se publicaron los primeros planes de expansión de la generación y el plan de expansión de la transmisión. ¿Qué son esos planes para que la población hondureña pueda tener mejor idea? Si nosotros decimos que hay una planta de generación que va a entrar en Villanueva, en Olancho, en Copán, la transmisión que se construya, es decir, las carreteras que van a sacar la producción y lo van a llevar a los centros de distribución, tienen que ir acorde a esos proyectos. Por esa razón es que cuando se habla de contrataciones directas y contrataciones de emergencia, esto no encaja con los planes de transmisión porque por eso tiene que haber una planificación. No es que tienen que venir proyectos que nadie conoce de dónde aparecen y de la nada pues ya no hay manera de poder vienen a generar alguna distorsión al sistema que ya está debilitado. Caso ejemplar de esto es Patuca. Por ejemplo, que Patuca se advirtió que desde antes que entrara en operación la planta ya había una debilidad porque la transmisión no iba a permitir que sacara toda su producción en las épocas de máxima capacidad y que podía también atender la demanda de, por ejemplo, Danlí. Pero bien, ahora hablemos de la planificación en estos últimos años. En el 2019, a finales de ese año, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada publicó un comunicado advirtiendo racionamientos para el 2020. Se empezaban a dar esas situaciones a inicios de marzo del 2020, pero ustedes recordarán, 15 de marzo tenemos la pandemia. A nivel internacional, pues todo se termina cerrando, se termina inmovilizando.
En el caso de Honduras generó un alivio porque la demanda bajó considerablemente y luego tuvimos otro evento muy negativo para el país, pero que para el sector eléctrico generó alivio, fue ETA y OTA. Dejaron tanta agua en los embalses nacionales, específicamente el Cajón terminó incluso por sobre su nivel operativo de seguridad, que es terminó en 292 metros sobre el nivel del mar. Todo esto permitió que para el 2021 se atendiera la demanda y que no hubieran estos problemas. Y hay que recordar también todavía que aún para el 2021 a nivel internacional la pandemia no había finalizado, entonces la actividad económica no se había reactivado de manera plena. Regresando un poco en el tiempo en cuanto a las advertencias, en el 2020 el operador del sistema y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica publicaron un comunicado en conjunto advirtiendo del déficit para 2021, 22, 23, 24. Y ahí aparece claramente 200 megas, 300 megas, y a medida que va pasando el tiempo, el déficit se iba a ir aumentando. Se recomendaba lanzar la licitación, pero también se estaba recomendando que se consideran contratos en el mercado centroamericano, en el mercado regional. Ya en el 2021, se entregaron varios documentos a las autoridades. Hay una hoja de ruta que la trabajó el sector privado con especialistas nacionales, internacionales, instituciones de gobierno y con el apoyo del BESIE, y se le entregó esa hoja de ruta a todos los candidatos presidenciales en su momento, porque la idea era que pudieran transicionar a quien sea que iba a ser el ganador a los problemas que tiene el sector eléctrico de manera mucho más fácil, por así decirlo. Es decir, que ahora alegar, Kevin, desconocimiento o no saber a lo que se enfrentaba la estatal eléctrica no cabe, porque al menos como sector privado tenían una posición clara de lo que tendría que enfrentar el país en el futuro. Es correcto. La información estuvo siempre disponible, se hizo pública, se hicieron las advertencias en tiempo y forma. Es más, durante el periodo de transición, cuando ya había ganado el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a esa comisión de transición, recuerdo que la comisión interventora les presentó un plan, un informe muy detallado, que dentro de ese informe les establecía las necesidades de continuar con el proceso de licitación que había arrancado en abril del 2021. Entonces también están esos documentos que incluso se hicieron disponibles a instituciones como ASJ y otros. Entonces sí contaban con esa información. Lastimosamente, Rosendo, pues pasaron 16, 17 meses en las que se negó que eso era verdadero. Desde mi labor, al menos en la Cámara de Comercio Industrial de Cortés, recuerdo que hacía esa advertencia y esa recomendación de revisar los planes de expansión lo más pronto posible, por si tenían alguna duda, para que pudieran trabajar lo más breve posible para evitar que el déficit del 2023 se fuera a agravar. Y aquí hay un factor muy específico determinante, las compras en el mercado centroamericano. Si bien es cierto, la licitación de 450 megas es una licitación que tarda 3, 4 años y que es un proceso para que se instalen las plantas, ¿verdad? Pero el proceso puede tomar 18 meses desde que se aprueban los términos de referencias y demás. Las licitaciones en el mercado regional no son tan complejas. De esas compras sí se pueden hacer de manera rápida. Honduras ya lo ha hecho. En el 2017, que hubo una licitación térmica, nosotros también conseguimos contratos por 2 años con empresas guatemaltecas. Entonces, eso es relativamente más sencillo. Pero, ¿qué factor es importante ahí de mencionar? En Centroamérica, en representación de Guatemala, en representación de El Salvador y Panamá, quienes se encargan de hacer esas compras son empresas. No son las empresas estatales, como el caso de Honduras, que solo la ENE compra y vende. Entonces, para ellos es mucho más fácil, porque básicamente lo que sucede es que usted, Rosendo, tiene una industria en El Salvador y quiere usted cerrar un contrato. Yo le consigo un contrato en Guatemala a un precio bastante atractivo, firmamos el contrato y llevamos ese documento al ente centroamericano y le pedimos un derecho de vía. Pero decimos, hoy que es la urgencia que tiene el país, ¿encontramos esta disponibilidad o hay que ir, bueno, voy a usar un término común, a pelear con el resto de los países de la región que también requieren potencia y los costos en la compra de esta energía están elevados?
Ambos factores, eso es una buena observación, Rosendo, porque ambos son reales. Empezando porque esto se tuvo que haber hecho en el 2022, no se hizo, por eso los demás países de Centroamérica sí lo previeron, porque si hay otro elemento que hay que mencionar. Ustedes conocen y ustedes han tenido en su programa especialistas climatológicos, esa no es mi área, pero sí he escuchado del fenómeno del Niño desde hace ya 2-3 años. O sea, ha sido por eso son fenómenos cíclicos, o sea, no es que es primera vez en la vida que se va a dar un fenómeno del Niño. Entonces sí se venía, digamos, con ese temor, y finalmente el año pasado se confirma que para este año había un 80% de probabilidad de que nos impactara. Entonces, ¿qué hizo Panamá, Nicaragua, El Salvador y los demás países de la región centroamericana? Aseguraron contratos y nos dejaron a nosotros sin energía. Entonces, no ganaron justamente, o sea, tampoco es que decir que es culpa de ellos, no podemos venir a culpar a otros por las ineficiencias que nosotros tengamos, pero eso dificulta para estos años. ¿Por qué le garantizo, Rosendo Eunice, que probablemente ellos firmaron contratos por 2-3 años? No creo que hayan hecho compras de corto plazo. Entonces sí habrá que ir al mercado centroamericano. Bueno, de hecho ya llevamos 6 meses, esto se tuvo que haber hecho desde que se dieron cuenta que en el MER no había disponibilidad de energía, planificar para sí obtenerla en este año 2023 para tener al menos unos 100-150 megas de importación en el 2024. Pero por eso le mencionaba, hay un elemento aquí muy importante que es el derecho de vía. Le voy a dar un ejemplo en el puerto. Sí. Aquí hay un último mensaje que lo queremos compartir para que nos haga el análisis, porque debemos decir que la instalación de una planta, sea cual sea el sistema que va a aportar la potencia, no es de que hoy lo anunciamos y mañana va a estar. Hay proyectos que incluso lleva años. ¿Qué ha escrito Eric Tejada? Bueno, el titular de la ANE interino ha escrito lo siguiente: ya con la reactivación de la central hidroeléctrica Patuca 3, se están inyectando entre 18 y 40 megas en Olancho para estabilizar voltaje. Más inversiones ya están en marcha en esas zonas, así como para Cortés, Atlántida y Colón, puntos sensibles por la débil capacidad de transporte de energía y la caída de los embalses. Y añade, inversiones iniciales en materia de generación y transmisión Olancho. 1, planta de gas estatal en Juticalpa de 30 mega. 2, granja solar con baterías estatal 50 megas. Aviso sale esta semana, dice. Y 3, estudio para operación en la isla de Patuca 3 y refuerzos de transmisión. Dice. Bueno, ahí él dice, y está claro, aviso esta semana, o sea, van a licitación. Estos proyectos que son considerados como favorables para la inversión, pero reiteramos, no es para mañana, tampoco es que es a corto plazo un proceso de estos. Kevin. Correcto. Esto no se es positivo siempre que se esté avanzando con esto, pero también hay que mencionarlo. Ya se habían anunciado muchas de estas inversiones desde el año pasado y el avance siempre va a tomar su tiempo, especialmente en inversiones de transmisión y de distribución. Ya ahora bien, con nuevas, por ejemplo, lo solar con baterías es una opción bastante viable para el departamento de Olancho. Incluso desde el sector privado se han hecho esas mismas ofertas para solucionar la problemática, que en el caso de las plantas que producen con energía solar podrían invertir en almacenamiento de entre 200 y 300 megavatios para poder proveer ese alivio en las horas pico de la noche. Pero se los puedo decir, desde el año pasado eso nos los plantearon en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, algunos generadores solares, pero de parte del ENE no ha habido una anuencia o no se ha recibido, digamos, una respuesta de si tomarían esa opción o no, porque eso requiere de inversiones. Al final de cuentas, ahí es donde está la facilidad del sector privado, que cuando el sector privado tiene esa anuencia de invertir, lo puede hacer rápidamente, de manera ágil y de forma eficiente, es decir, que consiguen a precios bastante más competitivos que lo puede ofrecer el mismo gobierno del país. Pero sí quería hacer una mención en cuanto a las soluciones de corto plazo y mediano plazo a nivel nacional y las soluciones en el mercado centroamericano. El mercado centroamericano es nuestra mejor apuesta, Rosendo Eunice, porque ahí son plantas que ya están operando en otros países. Lo único que se necesita hacer es obtener un contrato.
Entonces, como les mencionaba anteriormente, la razón por la que Honduras se quedó sin poder comprar energía en los demás países es porque si vino una empresa salvadoreña y firmó contratos con una guatemalteca por 50 megas, esos 50 megas se le apartan. Es decir, que nadie puede usar la línea de transmisión, que es como una carretera, por eso es como un derecho de vía, que se le da prioritariamente a los que tienen contratos. Honduras no tiene contratos. Honduras ha tenido esa costumbre de que va y compra de manera horaria. Entonces hay días, por ejemplo, un martes, miércoles, y dice, ok, hoy según mis proyecciones voy a necesitar, entonces le voy a comprar al mercado centroamericano unos 100 megas, nada más entre 6 y 9 de la noche, y no vuelve a comprar. Pero lo más óptimo hubiese sido que se consideran contratos, porque sí hay que mencionar lo que usted decía, Rosendo, los precios. Los precios en el mercado centroamericano se han cuadruplicado en algunos casos, 40 centavos el kilovatio hora, pero eso es el mercado. El mercado centroamericano es un mercado que opera de manera muy eficiente, y si hay escasez, las muestras de esa escasez van a ser costos más altos. A mayor demanda, mayor precio. Entonces, esa es la apuesta que, al menos mi sugerencia a las autoridades, es que esa tiene que ser la meta. Poder obtener contratos en el mercado centroamericano, y ahí hay una forma en la que ellos se pueden dejar apoyar del sector privado, y es habilitando a la industria, que se les conoce en la Ley General de la Industria Eléctrica como consumidores calificados, para que también la industria pueda ir al mercado a buscar esos contratos, porque es mucho más fácil y es mucho más ágil. Si viene una industria del Valle de Sula, por ejemplo, de Choloma, de San Pedro Sula, va a Guatemala, busca un generador privado, firma un contrato, y ellos lo pueden hacer mucho más rápido que lo que le lleva a tomarle hacer una licitación, porque hay que ver si las empresas de Centroamérica van a querer participar en una licitación de Honduras cuando ellos están viendo que aquí no se paga, que hay facturas de 10, 12 meses, y cuando ven anuncios de intervenir y adquirir empresas. Claro está, Honduras no puede intervenir y adquirir empresas en otros países. Supongamos que una planta que le vende a Honduras falla en Guatemala, no la vamos a intervenir a Guatemala. Pero ese tipo de anuncios siempre genera mucha preocupación, siempre genera nerviosismo. Perfecto. Gracias, Kevin Rodríguez, experto en temas energéticos. Esta mañana aquí en el enlace informativo entre HRN y Noticieros Hoy Mismo. Claudia. Bueno, Gracias. gracias a Rosendo García. Gracias, Rosendo. Gracias, Eunice. El enlace de la Fuerza Informativa de HRN y Noticieros Hoy Mismo sobre la crisis energética.